Hola familia, ¿cómo están? De corazón, espero que estén todos muy bien. Con ustedes hoy día, Marcos. ¿A quién le voy a hablar? Este es mi primer video, así que hoy vamos a hablar sobre el desarrollo personal. El desarrollo personal que yo he llevado a cabo por 10 años. Empecé a los 18 años cuando entré a la Marina y desde ahí comencé un desarrollo personal, ya sea leyendo, con mentores, de miles de maneras. Y hoy te voy a explicar, después de 10 años, qué ha pasado con mi vida, si es que el desarrollo personal me ha servido, si es que no. Entonces quédate acá, que vamos a resolver todas tus dudas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el verdadero desarrollo personal. No el desarrollo personal que sale en TikTok y que sale en redes sociales y que de cierta manera no aportan nada, simplemente es más como motivación de hacer algo que realmente desarrollarte personalmente. Entonces, hoy vamos a entrar en profundidad a ver cómo a mí me ha servido el desarrollo personal y con eso ustedes pueden sacar algún tipo de experiencia, algún tipo de lección para que lo puedan hacer mejor. Y bueno, yo empecé mi cambio y mi desarrollo personal cuando entré a la Marina. Cuando entré a la Marina, amigos míos, yo era alguien que no sabía absolutamente nada de la vida. Nada, pero nada de lo que es nada. ¿Por qué? Porque yo venía de una familia, clase media baja, y nunca hablamos sobre nada de desarrollo personal. Solamente buenos valores que me entregó mi madre y mi familia, eh, pero cosas como financieras, cosas como relaciones. eh, entonces comencé a hacer el cambio real, el cambio de, ok, mi familia y mi pasado estuvo haciendo estas cosas, yo quiero ser otra persona, quiero salir adelante, quiero poder hacer cosas, quiero tener mi auto, quiero tener mi casa, quiero desarrollarme, quiero tener una relación bonita y todo eso. Y bueno, me di cuenta al pasar los años que esto no era fácil, no era, oh, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer, sino que en un momento, cuando comencé, tuve que empezar a leer cosas que yo no hacía, no me gustaba leer, obviamente los libros que nos entregaban en la enseñanza media o en secundaria no eran los mejores, no eran los mejores para mí, no eran entretenidos para mí, excepto uno que otro, pero al final del día no leía, no era algo mío, entonces comencé a leer y sí, obviamente comenzamos con los clásicos, con el Piense y hágase rico, que obviamente todo debemos haberlo leído porque es el punto inicial, y obviamente yo pensé que cuando iba a leer Piense y hágase rico iba a ser mi empresa, iba a pasar del lado derecho del cuadrante y con eso iba a tener un yate y con eso estaba todo hecho ya, porque yo obviamente como no sabía nada andaba buscando cosas en el exterior. ¿Cómo cosas en el exterior? Cosas en el exterior como por ejemplo comprarme la casa, tener un auto bonito y hacer todo lo que yo quiera hacer. Y con eso yo pensé que ya estaba bien. Pero, hay un gran pero, que pasaron los años, muchos años, y me di cuenta cuando yo tenía las cosas que quería algún día, me seguía estando igual. Sí, obviamente me había desarrollado personalmente, había cambiado mi mentalidad, pero eso no era lo que yo andaba buscando. Y creo que es lo que tú tampoco andas buscando. Lo que nosotros estamos buscando es simplemente la felicidad y la paz. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que el desarrollo personal obviamente es personal, pero todo lo que tú quieres afuera no te va a hacer feliz. No te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es estar en ti mismo. Estar en ti mismo, estar en paz, estar agradecido con todo el mundo, con las personas que te rodean y en general con todo el mundo. O sea, cuando uno se siente en paz con uno mismo y se siente que está agradecido y se levanta el día agradecido y vive en un entorno feliz, ya lo exterior, el auto o la casa o algo para impresionar ya no sirve de nada. Ya no sirve de nada, ya te das cuenta que tú eres tu valor. Entonces, si te tuviera que dar algún consejo sería: no te endeudes, no sigas modas. Si tienes que pagar algún tipo de mentoría porque te hace falta, págales. No vayas a donde tu amigo a preguntarle algo y él está en un nivel más bajo que tú. Por ejemplo, si yo estoy con mi novia y no sé, tuvimos una discusión y yo voy a preguntarle a todos mis amigos que están solteros, ¿qué me van a decir? Me van a decir, oh, pero si hay 50 mujeres más, en vez de darme una opinión con buena perspectiva. Pero claro, me dicen lo más fácil, pero no, eso no es. No vayas a buscar soluciones donde están más bajo que tú. Siempre trata de buscar en soluciones con personas que están donde tú quieres estar. Por ejemplo, si quieres una relación sana, ve a donde una persona que ha llevado su relación a un nivel más alto, a un nivel más espiritual, a un nivel sano, a un nivel de amor, de verdad.
no simplemente esas personas que están por estar y que viven peleando y al final no se quieren dejar, porque eso no te va a llevar a nada, sino que a lo mismo. Estudia tu mente más que tu cuenta bancaria. Estudia tu mente, invierte en tu mente. Tu mente, tu mindset es el que te va a llevar lejos. Todo lo que tenga material y todo tu dinero y todo el tiempo que tú gastes para gastar tu dinero y para ganar dinero, no te va a llevar a ningún lado. Porque van a pasar 10, 20, 50 años y al final tu mindset va a ser el mismo y va a tener el mismo trabajo y va a estar en el mismo lugar y va a tener la misma novia y lo mismo y así va a ser exactamente lo mismo. Si estás feliz con eso, perfecto. O sea, yo no soy nadie para cambiar eso. Pero si estás en un momento donde estás triste o estás en un momento de que te sientes en desolación o frustración por lo que estás haciendo y viviendo, te invito a que sigas estos consejos y sigas viendo los demás videos, porque obviamente este es el primero, así que tampoco va a haber tanta información. Y esto obviamente no es un canal perfecto, estoy empezando, entonces no es perfecto, aún no sé bien cómo mirar la cámara, aún no sé bien muchas cosas, pero es lo que siento dentro y simplemente estoy fluyendo y sé que algo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando era más pequeño, cuando estaba 18 años, 20 años luchando por una vida mejor. Y si tú quieres crecer, quieres ser alguien más grande y quieres estar en un nivel espiritual más alto, bueno, aquí estoy yo, estoy abierto a preguntas, a dudas. Si quieres algo, déjalo en el comentario. Si quieres decir cualquier cosa, simplemente yo estoy aquí, te voy a escuchar y te voy a responder si es que puedo. Estamos en un proceso, crece conmigo, yo sigo creciendo, 10 años ya en desarrollo personal y aún sigo creciendo, aún sigo aprendiendo, más bien dicho, y eso, ¿qué más? Te invito a despertar, te invito a crecer, hagamos esto juntos, hagamos de este canal algo que te ayude. Suscríbete y atento a los demás videos. Este es el número 1, así que vamos a ir aprendiendo un poquito más cada día. Muchas gracias.